En las páginas que preceden hemos llamado la atención sobre el hecho que el hombre tradicional y el hombre moderno no se diferencian solo por su mentalidad y su tipo de civilización. La diferencia afecta igualmente a las posibilidades mismas de la experiencia, a la forma de vivirla en el mundo de la naturaleza, es decir, a las categorías de percepción y a la relación fundamental entre el yo y el no yo. El espacio, el tiempo, la causalidad han tenido para el hombre tradicional un carácter muy diferente del que corresponde a la experiencia del hombre de épocas más recientes. El error de lo que se llama nociología, teoría del conocimiento, a partir de Kant, es suponer que estas formas fundamentales de la experiencia humana han sido siempre las mismas y, en particular, las que son familiares al hombre actual. En realidad, se puede constatar a este respecto también una transformación profunda, conforme al proceso general de involución. Nos limitaremos aquí a examinar la diferencia en cuestión en lo que respecta al espacio y al tiempo. En lo que concierne al tiempo, el punto fundamental ya ha sido indicado en la introducción. El tiempo de la civilización tradicional no es un tiempo histórico, lineal. El tiempo, el devenir, están inmediatamente relacionados con lo que es superior al tiempo, de forma que la percepción se encuentra espiritualmente transformada. Para aclarar este punto, es útil precisar lo que el tiempo significa hoy. Es el orden simple e irreversible de acontecimientos sucesivos. Sus partes son homogéneas, unas en relación a las otras y, por ello, mesurables como una cantidad. Además, comporta la diferenciación del antes y del después, pasado y futuro, en relación a un punto de referencia completamente relativo, el presente. Pero el hecho de ser pasado o futuro en un momento o en otro del tiempo no confiere ninguna cualidad particular a un acontecimiento dado. Lo relaciona con una fecha y es todo. Existe, en suma, una especie de indiferencia recíproca entre el tiempo y sus contenidos. La temporalidad de estos contenidos significa simplemente que son llevados por una corriente continua que no vuelve atrás nunca y de la que, en el fondo, cada punto, aunque sea siempre diferente, es, sin embargo, siempre igual a no importa qué otro. En las concepciones científicas más recientes, como las de Minkowski o Einstein, el tiempo pierde su carácter. Se habla en efecto de la relatividad del tiempo como cuarta dimensión del espacio, y así sucesivamente, lo que significa que el tiempo se convierte en un orden matemático absolutamente indiferente a los acontecimientos que pueden encontrarse en un antes que en un después, únicamente en función del sistema de referencia elegido. La experiencia tradicional del tiempo es de naturaleza diferente. El tiempo no es una cantidad, sino una cualidad, no una serie, sino un ritmo. No discurre uniforme e indefinidamente, sino que se fracciona en ciclos, periodos de los que cada momento tiene un significado y por ello un valor específico en relación a todos los demás, una individualidad viviente y una función. Estos ciclos o periodos, el gran año caldeo y helénico, el seculum etrusco latino, el eón iranio, los soles aztecas, los kalpas hindúes, etc., representan cada uno un desarrollo completo, formando unidades cerradas y perfectas, es decir, idénticas, repitiéndose, no cambian y no se multiplican, sino que suceden, según una feliz expresión, como una serie de eternidades. Tratándose de un conjunto
conjunto no cuantitativo, sino orgánico, la duración cronológica del séculum podía también ser flexible. Duraciones cualitativamente desiguales podían ser consideradas como iguales desde el momento en que cada una de ellas contenía y reproducía todos los momentos típicos de un ciclo. Por esto, tradicionalmente se repiten los números fijos, por ejemplo, el 7, el 9, el 12, el 1000, que no expresan cantidades, sino estructuras típicas del ritmo, permitiendo ordenar las duraciones materialmente diferentes, pero simbólicamente equivalentes. El mundo tradicional conoció, en lugar de la secuencia cronológica indefinida, una jerarquía fundada sobre las correspondencias analógicas entre los grandes y pequeños ciclos, que desembocan, a decir verdad, en una especie de reducción de la multiplicidad temporal a la unidad supratemporal. El pequeño ciclo, reproduciendo analógicamente el gran ciclo, se disponía virtualmente también de un medio de participar en órdenes más vastos, en duraciones cada vez más libres de todo residuo de materia o de contingencia, hasta el punto de alcanzar, por así decir, una especie de espacio-tiempo, una estructura inmutable a través de la cual se transparentan significantes eternos. Ordenando el tiempo de lo alto, de manera que cada duración se distribuya en periodos cíclicos que reflejan esta estructura, asociando a momentos determinados de estos ciclos las celebraciones, ritos o fiestas destinadas a despertar o hacer presentir los significados correspondientes, el mundo tradicional, a este respecto también, actuó en el sentido de una liberación y una transfiguración. Ha detenido el flujo confuso de las aguas, ha creado esta transparencia a través de la corriente del devenir, que permite la visión de la inmóvil profundidad. No hay que extrañarse que el calendario, base de la medida del tiempo, haya tenido en otro tiempo un carácter sagrado y haya sido confiado a la ciencia de la casta sacerdotal, ni que algunas horas del día, algunos días a la semana y algunos días al año hayan sido consagrados a algunas divinidades o relacionadas con ciertos destinos. Una huella de esto permanece en el catolicismo, que conocía un año constelado de fiestas religiosas y de días, más o menos marcados por santos, mártires o acontecimientos sagrados, donde se conserva aún como un eco de esta antigua concepción del tiempo, ritmado por el rito, transfigurado por el símbolo, formado a imagen de una historia sagrada. El hecho que, para fijar las unidades de ritmo, se adopte tradicionalmente las estrellas, los periodos estelares y, sobre todo, los puntos del recorrido solar, está lejos de apoyar las interpretaciones llamadas naturalistas. El mundo tradicional, en efecto, no diviniza nunca los elementos de la naturaleza y del cielo, sino que, a la inversa, se sirve de ellos como soportes para expresar analógicamente significados divinos, significados percibidos directamente por civilizaciones que no consideraban el cielo superficialmente ni como bestias de pastoreo. Se puede incluso admitir que el recorrido anual del Sol fue primordialmente el centro y el origen de un sistema unitario, cuyo calendario no era más que un aspecto, que establecía constantes interferencias y correspondencias simbólicas y mágicas entre el hombre, el cosmos y la realidad sobrenatural. Las dos curvas de descenso y ascenso de la luz solar en el año aparecen, de hecho, como la realidad perceptible más inmediata para expresar el sentido sacrificial de la muerte y del renacimiento, el ciclo constituido por la vía oscura descendente y por la vía luminosa ascendente.
Tendremos que referirnos a continuación a la tradición según la cual la religión que hoy corresponde al Ártico fue la sede original de los linajes que crearon las principales civilizaciones indoeuropeas. Se puede pensar que cuando se producía la glaciación ártica, la división del año en una sola noche y un solo día haya dramatizado fuertemente la experiencia del recorrido solar, hasta el punto de hacer de él uno de los mejores soportes para expresar los lazos metafísicos indicados, sustituyéndolos a lo que, como puro simbolismo polar, y no a un solar, se refería a periodos más lejanos. Las constelaciones zodiacales se prestan de forma natural a la fijación de los momentos de este desarrollo, articulaciones del dios año. El número 12 es una de las siglas del ritmo que se repiten más frecuentemente a propósito de todo lo que tiene el sentido de una realización solar y representa también por todas partes donde se constituye un centro que, de una forma o de otra, haya encarnado o intentado encarnar la tradición urano-solar, por todas partes donde el mito o la leyenda han expresado bajo la forma de representaciones o personificaciones simbólicas un tipo de regencia análoga. Pero en el recorrido duodecimal del Sol a través de los 12 signos zodiacales existe un momento crítico que tiene un significado particular, el que corresponde al punto más bajo de la eclíptica, Capricornio, el solsticio de invierno, fin del descenso, principio del ascenso, separación del periodo oscuro y del luminoso. Según representaciones que se remontan a la alta prehistoria, el dios año aparece aquí como el hacha o dios hacha que corta en dos partes el signo circular del año o de otros símbolos equivalentes. Espiritualmente es el momento típicamente triunfal de la solaridad, presentando en diferentes mitos como el resultado victorioso de la lucha de un héroe solar contra criaturas representantes del principio tenebroso, a menudo con una referencia al signo zodiacal en el cual se encuentra, según las edades, el solsticio de invierno. Esta separación, que es una resurrección, es también iniciación en una vida nueva, en un nuevo ciclo, natalis dissolis invicti. Las fechas corresponden a situaciones estelares susceptibles, como la solsticial, de expresar, en términos de simbolismo cósmico, verdades superiores. Se conservan, por otra parte, prácticamente inmutables cuando la tradición cambia de forma y se transmite a otros pueblos. Un estudio comparado permite revelar fácilmente la correspondencia y uniformidad de las fiestas y los ritos fundamentales del calendario, gracias a los cuales lo sagrado se introducía en la trama del tiempo a fin de fraccionar la duración en otras tantas imágenes cíclicas de una historia eterna, que los fenómenos de la naturaleza recordaban y ritmaban. El tiempo presentaba, además, en la concepción tradicional, un aspecto mágico, cada punto de un ciclo teniendo, en virtud de la ley de las correspondencias analógicas, su individualidad propia. La duración desarrollaba la sucesión periódica de manifestaciones típicas de influencias y poderes determinados y comportaba, por tanto, tiempos propicios y no propicios, fastos y nefastos. Este aspecto cualitativo del tiempo constituía un elemento esencial de la ciencia del rito. Las partes del tiempo no podían ser consideradas como indiferentes en relación a las acciones a realizar, sino que presentaban, por el contrario, un carácter activo que debía tenerse en cuenta. Cada rito tenía pues su tiempo,
debía ser ejecutado en un momento determinado, fuera del cual su virtud se encontraba aminorada o paralizada o incluso orientada hacia un efecto opuesto. En algunos aspectos se puede estar de acuerdo con quien ve en el antiguo calendario el orden de periodicidad de un sistema de ritos. De forma más general, se conocieron disciplinas como las ciencias augurales, cuyo objeto consistía en buscar si tal momento o tal periodo era o no propicio para la realización de una acción determinada. Ya hemos hecho alusión al lugar que tenía este tipo de preocupación, incluso en el arte militar romano. Conviene señalar que todo esto no corresponde de ninguna manera a un fatalismo, sino que expresa ante todo la intención permanente del hombre tradicional de prolongar y completar su propia fuerza con una fuerza no humana, descubriendo los momentos en que dos ritmos, el ritmo humano y el de las potencias naturales, pueden, por una ley de sintonía, de acción concordante y de correspondencia entre la física y la metafísica, convertirse en una sola cosa, hasta el punto de arrastrar a la acción a los poderes invisibles. Así se encuentra de nuevo confirmada la concepción cualitativa del tiempo viviente, donde cada hora y cada instante tiene su rostro y su virtud, y donde sobre el plano más elevado, el plano simbólico sagrado, existen leyes cíclicas que desarrollan idénticamente una cadena ininterrumpida de eternidades. De lo anterior se desprende una consecuencia que no carece de interés. Sí, tradicionalmente, el tiempo empírico fue ritmado y medido por un tiempo trascendente, no conteniendo hechos sino significados, y si es en este tiempo esencialmente suprahistórico donde viven y actúan los mitos, los héroes y los dioses tradicionales, se debe sin embargo concebir un tránsito en sentido inverso, de lo bajo hacia lo alto. En otros términos, puede suceder que algunos hechos o personajes históricamente reales hayan repetido y dramatizado un mito encarnado, parcial o completamente, conscientemente o no, estructuras y símbolos suprahistóricos. Por ello mismo, estos hechos o estos seres pasan entonces de un tiempo a otro, deviniendo expresiones nuevas de realidades preexistentes. Pertenecen simultáneamente a los tiempos, son personajes y hechos a la vez reales y simbólicos, y pueden ser así transportados de un periodo a otro, antes o después de su existencia real, cuando se considera el elemento suprahistórico que representan. Por ello, algunas investigaciones de los sabios modernos respecto de la historicidad de diversos acontecimientos o personajes del mundo tradicional, su cuidado por separar el elemento histórico del elemento mítico o legendario, su extrañeza ante cronologías tradicionales infantiles, algunas de sus ideas, en fin, relativas a lo que se llama emerizaciones, no reposan más que sobre el vacío. En el caso en cuestión, ya lo hemos dicho, son precisamente el mito y la antihistoria quienes conducen al conocimiento más completo de la historia, entre comillas. Además, más o menos en el mismo orden de ideas, hay que buscar el verdadero sentido de las leyendas relativas a personajes secuestrados en lo invisible y sin embargo jamás muertos, destinados a despertarse o manifestarse de nuevo durante cierto tiempo, correspondencia cíclica, como por ejemplo Alejandro Magno, el rey Arturo, Federico, Sebastián, encarnaciones diversas de un tema único, transposiciones de la realidad a la suprarrealidad. Es así, en fin, como se debe comprender la doctrina hindú de los avataras,
o encarnaciones divinas periódicas, bajo el aspecto de figuras diferentes, pero que expresan una función idéntica. Si el hombre tradicional tenía del tiempo una experiencia esencialmente diferente de la del hombre moderno, consideraciones análogas son igualmente válidas en lo que concierne al espacio. Hoy el espacio es considerado como el mero contenedor de los cuerpos y de los movimientos indiferentes en sí a los otros. Es homogéneo. Cualquiera de sus regiones equivale objetivamente a otra y el hecho de que algo se encuentre o que un acontecimiento se desarrolle en un punto del espacio antes que en otro no confiere ninguna cualidad particular a la naturaleza íntima de esta cosa o de este acontecimiento. Nos referimos aquí a lo que representa el espacio en la experiencia inmediata del hombre moderno y no a algunas recientes concepciones físico-matemáticas del espacio como espacio curvo y espacio no homogéneo pluridimensional. Por otra parte, se trata solo de esquemas matemáticos, cuyo valor es puramente pragmático y a los que no corresponde ninguna experiencia. Los diferentes valores que representan los lazos de cada uno de estos espacios considerados como campos intensivos no se refieren más que a la materia, la energía y la gravitación, y de ninguna manera a algo extrafísico o cualitativo. En la experiencia del hombre tradicional, por el contrario, e incluso en las huellas residuales de estas experiencias que se encuentra en algunas poblaciones salvajes, el espacio es algo vivo y saturado de todo tipo de cualidades e intensidades. La idea tradicional del espacio se confunde muy a menudo con la del éter vital, el akasha, el mana, sustancia, energía mística que lo penetra todo, más inmaterial que material, más psíquico que físico, a menudo concebido como luz, distribuido según saturaciones diversas en las diferentes regiones de las que cada una parece poseer virtudes particulares y participar esencialmente en los poderes que residen, hasta el punto de hacer, por así decir, de cada lugar un lugar fatídico con su intensidad y su individualidad oculta. La expresión pauliana, bien conocida, estamos en Dios, en Él vivimos y morimos, puede aplicarse a condición de reemplazar la palabra de Dios por el término divino, sacrum o luminoso, a lo que correspondía para el hombre tradicional el espacio de los modernos, lugar abstracto e impersonal de los objetos y movimientos. No es posible examinar aquí todo lo que se fundaba en el mundo tradicional sobre tal sensación del espacio. Nos limitaremos a algunos ejemplos que afectan a dos órdenes distintos a los cuales ya hemos aludido, el orden mágico y el simbólico. En lo que concierne al segundo, se constata que el espacio ha servido constantemente de base, en la antigüedad, a las expresiones más características de la metafísica, la región celeste y la región terrestre, lo alto y lo bajo, tanto como lo vertical y lo horizontal, la derecha y la izquierda, y así sucesivamente facilitaron la materia de un simbolismo típico, expresivo y universal. Una de cuyas formas más conocidas es el simbolismo de la cruz. Puede establecerse también una relación entre la cruz de 2 dimensiones y los 4 puntos cardinales, entre la cruz de 3 dimensiones y el esquema obtenido añadiendo a estos puntos las direcciones de lo alto y lo bajo, sin que esto justifique las interpretaciones naturalistas geoastronómicas de los símbolos antiguos. Conviene, en efecto, repetir aquí lo que ya se ha dicho a propósito
propósito del aspecto astronómico de los calendarios, a saber que el hecho de reencontrar la cruz en la naturaleza significa simplemente que el verdadero simbolismo, lejos de ser inventado artificialmente por el hombre, se encuentra en la naturaleza, o incluso, para expresarnos mejor, que la naturaleza entera no es más que un símbolo de las realidades trascendentes. Sobre el plano mágico, a cada dirección del espacio también correspondieron antiguamente influencias determinadas, presentadas a menudo bajo forma de entidades, genios, etc. El conocimiento de estas correspondencias no sirvió solo de base para aspectos importantes de la ciencia augural y de la geomancia. El desarrollo de esta disciplina en Extremo Oriente ha sido particularmente característica, sino también para la doctrina de las orientaciones sagradas en el rito y en la disposición de los templos. Las catedrales se orientaban en Europa hasta la Edad Media conforme a la ley de las analogías y a la posibilidad que comporta prolongar lo humano y lo visible en lo cósmico y lo invisible. Al igual que un momento del tiempo tradicional equivale a otro si se trata de una oración, sobre todo ritual, a realizar, e incluso de una forma más general, ningún punto, región o lugar del espacio tradicional equivalía a otro, y esto se aplicaba a un orden de ideas mucho más vastas que aquel al que se refería. Por ejemplo, la elección de lugares subterráneos o cavernas para algunos ritos, de altas montañas para otros, y así sucesivamente. Ha existido en efecto tradicionalmente una verdadera geografía sagrada, que no era arbitraria, sino conforme a transposiciones físicas de elementos metafísicos. A ella se refiere la teoría de las tierras y de las ciudades santas, de los centros tradicionales de influencias espirituales sobre la tierra y de ambientes consagrados en vistas de vitalizar particularmente toda acción que se desarrolle hacia lo trascendente. En general, los lugares donde se fundaron templos, así como numerosas ciudades en el mundo de la tradición, no fueron elegidos al azar o según simples criterios de oportunidad, y la construcción, además de estar precedida de ritos determinados, obedecía a leyes especiales de ritmo y analogía. No tendríamos dificultades de elección para reunir ejemplos que mostrasen cómo el espacio en el cual se desarrollaban en general los ritos tradicionales no es el espacio de los modernos, sino un espacio efectivamente metafísico, viviente, fatídico, magnético, donde cada gesto tiene su valor, donde cada signo trazado, cada palabra pronunciada, cada operación realizada adquiere un sentido de ineluctabilidad y eternidad y se transforma en una suerte de decreto de lo invisible. En el espacio del rito es preciso ver un estadio más intenso de la misma sensación general del espacio que experimentaba el hombre tradicional.